como decir, ¿no? Que para eso pues pago mis arbitros, ¿no? O sea, para que me puedan también como ente municipal pues dar la información que yo requiero porque necesito hacer un saneamiento en registros públicos. Y si no lo tengo, y voy a seguir pues hablando, ¿no? Que mi base de datos registral va a seguir estando desactualizado, entonces, lógicamente, se van a ir seguir generando, ¿no? Hasta la fecha, esta duplicidad de partidas, ¿no? Entonces, esto casualmente era por esta ausencia, ¿no? De este catastro estandarizado, ¿no? Entonces, a esto también, ¿por qué? Porque al hablar, ¿no? De que era una situación que aún todavía no se estaba posicionando ahí, ¿no? La ley 28294, ¿no? Porque decíamos que aún todavía eso estaba en proyecto de ley. Ya finalmente cuando sale, ¿no? Este proyecto se aprueba y casualmente se aprueba, ¿no? La creación del SNCP. Lógicamente esto da, ¿no? Un cambio totalmente 360, ¿no? Donde incluso estos manuales tuvieron que ser, ¿no? De importancia, de estudio de quienes hasta del área propiamente de catastro de registros públicos, porque necesitaban, ¿no? Que también esté vinculado su procedimiento, ¿no? Sus procedimientos que decía el reglamento de inscripción de registros públicos o el reglamento general estar vinculado ¿con qué? Con la ley 28294. O sea, ya no podíamos hablar de solamente que registros públicos tenían, ¿no? Estos dos reglamentos, ¿no? El reglamento general y el reglamento de inscripciones, sino que se empezaba a sumar uno más, y de ahí que se sumó la ley 27755, ¿no? Entonces, esto dio, pues, lógicamente un cambio de 360, ¿no? Y más aún, ¿por qué? Porque este ente institucional como registros públicos, si bien es cierto, pues no tenía este objetivo, ¿no? De velar por la seguridad jurídica. Lógicamente, pues, ¿no? Al velar por la seguridad jurídica era también, ¿no? El velar, pues, porque, ¿no? Porque la información también, ¿no? Registral esté íntegramente, pues, vinculada, ¿no? Con la información, pues, catastral, ¿no? Para que también dé esta, pues, confianza, ¿no? A los administrados, al momento, pues, que hacían algún procedimiento, ¿no? En registros públicos. Entonces, eso también se dio con esa finalidad. Pero luego era necesario también pues poder mencionar, ¿no? Que entró pues los antecedentes, ¿no? También se dio, ¿no? La implicancia de que se vieron diversos pues catastros, ¿no? No todos tenían los mismos estándares de información, ¿no? O los mismos procedimientos que llevaban para el mantenimiento y el fortalecimiento de sus catastros locales, ¿no? Obviamente no era lo mismo hablar de una municipalidad que de repente sí utilizaba tecnología, pues no de punta a uno, versus, ¿no? Una municipalidad, pues que de repente, en conjunto, ¿no? Con el apoyo de sus pobladores, de repente tenían pues no que designar sus propios recursos, hablando económicamente, para que pudieran pues no ir a presentar, ¿no? Llamemos así, ¿no? Tener, ¿no? Un plan de trabajo, ¿no? De poder hacer los levantamientos respectivos por sectores, ¿no? En apoyo con el IGN, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que se les pueda elevar esas cartografías, y que muchas veces, ¿no? Esto pues no era nada barato, ¿no? Que digamos, y no era algo que tampoco demorara una semana, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque inicialmente pues no se pensaba directamente en eso, ya luego que algunas autoridades pues no tuvieron pues no que subir al auto y enrumbarse, ¿no? Para que pudieran pues todos estar en el mismo alcance, ¿no? Porque se veía pues no los beneficios de los que sí contaban, y obviamente no los que tenían pues esta deficiencia casualmente porque no contaban con esto, ¿no? Entonces era como decir, ¿no? Como autoridades, pues, ¿no? Dejar de preocuparse en otras cosas, ¿no? Y empezar a designar recursos, ¿no? Económicos en beneficio de poder fortalecer, ¿no? Estos catastros, pues, locales, ¿no? Entonces esto, pues, se vio, ¿no? Esta diferencia se vio, ¿no? A inicios, pues, del 2009, ¿no? Porque ya luego en el 2010 empezaron el Banco
Interamericano de Desarrollo empezó a designar incluso algunas funciones en correspondencia también con el Estado, ¿no? En ese momento, ¿no? Y se designó, pues, algunos presupuestos, ¿no? Para algunas municipalidades, lo mismo se hizo en algunas regiones, en algunas nada más, ¿no? Pero fue así como se empezó, pues, ¿no? Dar la importancia de vida, ¿no? Entonces, lógicamente, esto que dio, ¿no? En el transcurso antes, ¿no? De que se empezara, pues, ¿no? A hablar de esta importancia, pues, se encontraba una información catastral que no era uniforme, no era inconsistente, casualmente. ¿Por qué? Por esto, pues, ¿no? Porque aún no teníamos al 100% de territorios totalmente, pues, catastrados, ¿no? Respectivamente, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, no era importante no hacer mención al escenario entonces que ha empezado a tener el Sistema Nacional de Catastro Predial en el Perú, ¿no? Y es aquí, por ejemplo, ¿no? Donde podríamos decir que ese sistema se crea, ¿no? ¿Para qué? Para fortalecer, por ejemplo, algunas etapas de planificación, ¿no? Para la generación de catastros complejos. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que lógicamente en este alcance se necesitaba, pues, ¿no? Hablar, ¿no? De que no solamente íbamos a generar, como lo va a decir, ¿no? Información directamente no propiamente del uso de suelo, ¿no? Sino también iban a generarse capas y capas de información, ¿no? Entonces, era de hablarse pues de un catastro pues complejo, pero para lo cual requería, ¿no? De una etapa de planificación, ¿no? Ver un proceso metodológico, porque porque alcance se va a ir, se cuenta, no se cuenta con los recursos, etcétera, ¿no? Y en otro de los escenarios, ¿no? Se vio una ausencia, por ejemplo, del uso también de la cartografía, ¿no? Actualizada. Y en este caso, ¿por qué? Porque lógicamente tenemos los ámbitos, ¿no? Pudiendo ser ámbito urbano, rural, ¿no? Y que solamente, ¿no? Esto se designaba o se derivaba que algunos órganos no institucionales privados que eran exclusivamente especializados en su función para hacer cartografías. Uno de ellos, ¿quién es? Obviamente, pues, ¿no? El IGN, ¿no? Muy conocido hoy en día, porque si bien es cierto, también contamos con el ICL propiamente, ¿no? El ICL hoy en día, pues también, ¿no? Dentro de estos dos sistemas que el mismo ICL ha creado, que habíamos mencionado, el SISCAT, para el sistema de información, pues catastral, y el SIT, para el sistema de información territorial, ¿no? Estos necesitaban también alimentarse de un sistema urbano local y de quienes únicamente se iban pues a alimentar, obviamente, pues de las entidades generadoras de catastro, quienes fueron llamados, ¿no? O de repente para algunos mal llamados las municipalidades, ¿no? Porque no todos, lógicamente, pues tienen, ¿no? La autoridad de que tengan realmente ese nombre, ¿no? Entonces, esto se empezaba, pues, ¿no? A designar, ¿no? Obviamente una entidad como el IGN, ¿no? Para ver puramente lo que era, pues, procedimientos para la generación, ¿no? De procedimientos de fotogrametría, ¿no? Para la generación de ortofotos, porque obviamente, pues, empleaban, ¿no? Un procedimiento de levantamiento, ¿no? Con herramientas obviamente pues tecnológicas, ¿no? Y eso generaba pues que no, que se pudieran pues tener como resultado, ¿no? Algunos planos cartográficos a escala real, ¿no? Y que esto pues pudiera servir también, ¿no? Porque eran también una organización muy contratada en algunos casos por algunas de estos entes jurisdiccionales, no municipales, ¿no? Entonces, no se le podía tan solamente hablar de designar, ¿no? Ese tipo de información a esta entidad directamente, ¿no? Sino que también no podíamos hablar, ¿no? De una metodología pues propia que pudiera partir, ¿no? De la misma pues municipalidad para que se pudiera, ¿no? Ir trabajando en ir por lo menos teniendo actualizada esta información, ¿no? Y no exclusivamente empezar, ¿no? A hablar en designar algunos pues entes técnicos, ¿no? Especializados como el IGN. También eso era posible, por supuesto que sí, ¿no? Porque obviamente aún tenemos vigente esta institución, ¿no? Entonces también se empezaba a hablar de un organismo pues que estaba totalmente desarticulado, ¿no? Entonces se necesitaba tener qué cosa, ¿no? Que estos
estas entidades, estos órganos sociales, pues pudieran tener una interconexión entre ellas, ¿no? Porque finalmente, ¿qué cosa iba a resultar de todo esto? Pues tener un procedimiento, ¿no? O un procedimiento con información sistematizada, ¿no? Actualizada, ¿no? Y que se pudiera, pues, sostener finalmente en el tiempo, ¿no? Que como que no a prueba de un botón esto cambiara, ¿no? De alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque si esta información estaba, ¿no? Elevada, registrada en una plataforma, esto pudiera hacer que también al momento de ingresar data, ¿no? Pudiéramos, pues, tener, ¿no? Actualizado, ¿no? Mensualmente, ¿no? La información o cada cierto tiempo en función, pues, de la metodología de la institución respectiva, ¿no? Entonces, eso también se dio. Lógicamente que acá, ¿no? Diferentes, pues, en diferentes años, ¿no? Respectivamente, tuvimos, ¿no? Y también esto porque fue publicado por el comercio, respectivamente, ¿no? Y lo llamaron así, ¿no? Propiamente como tal, ¿no? Con este nombre, ¿no? El catastrófico catastro peruano, ¿no? Lógicamente porque se dio esta poca demanda, ¿no? En cuanto a la información, ¿no? Una información pues actualizada, ¿no? No en todas las regiones pues se tenía esta información, ¿no? Había pues una falta en cuanto a la recaudación, ¿no? De ingresos de los gobiernos propiamente para la designación de estos recursos y que se pudiera pues, ¿no? Actualizar esta información. Y dentro, obviamente, del resultado del catastro que se vio, pues, lógicamente, ¿no? Ámbitos catastrados, no catastrados, mejor dicho, ¿no? Entonces, y se empezaban a encontrar pocos, ¿no? O sea, dando, por ejemplo, incidencia, ¿no? Como que el distrito, ¿no? Donde se encontraba, pues, ¿no? Más antiguo con levantamiento catastral, ¿no? Desde el año 92 está posicionándose, pues, el distrito de Magdalena, ¿no? Pero que aún no quería decir, ¿no? Que hasta el 2019, pues, no tenía aún tampoco al 100% de la zona, pues, catastrada, ¿no? Respectivamente. Entonces, había, ¿no? Algunos vacíos dentro de esa información. Obviamente se hizo pues una estadística en cuanto al resultado, ¿no? De los últimos años, ¿no? En ese entonces, ¿no? Y en el 2017, ¿no? Donde se encontró pues este porcentaje, ¿no? Respectivamente no solamente en Lima Metropolitana, sino también en algunos casos en las regiones, ¿no? Entonces, esto se dio pues una posibilidad, ¿no? De dar como resultado, ¿no? Una poca ineficiencia, ¿no? De esa información, ¿no? Y de un procedimiento de levantamiento de información, ¿no? Entonces, esto se llevó a cabo, se designó de esa manera, ¿no? Por este mal manejo, por la poca importancia y el poco interés, ¿no? Que se empezó a dar con respecto a este tema, ¿no? Entonces, aquí es donde ya empieza a calar mucho ya la ley 28/2024, ¿no? Y su reglamento. Y es porque nosotros, pues, desde 2004, cuando se crea la ley 28/2024, ¿no? Se empieza obviamente a 2 años después, se crea su propio reglamento, esto lógicamente se actualizó, luego más adelante, ¿no? En el 2018, porque se dio pues un reajuste, ¿no? Un fortalecimiento, ¿no? De alguna manera u otra, esto dio a que en el mismo transcurso de años, un año obviamente después de la aprobación del reglamento de la ley que crea el SNCP, se aprueba pues una escala de formatos instructivos para el llenado de fichas catastrales respectivamente y que fueron aprobados ¿por quién? Por el Sistema Nacional de Catastro Predial. ¿En conjunto con quién? Obviamente porque había una cabeza, el Consejo, ¿no? El Consejo, ¿no? Nacional de Catastro, el CNC, ¿no? Entonces, esta directiva pues empezó, ¿no? A designarnos o darnos una serie de instrumentos técnicos, no solamente para el uso pues para el uso de los funcionarios, no de estas entidades generadoras de catastros, sino también para que los administrados pues pudieran, ¿no? Tener en cuenta en el momento de solicitar sus fichas, ¿no? Ver qué ficha era la que finalmente necesitaba, ¿no? Que se mantenga pues actualizada, ¿no? Así uno podía pues
ir a instancias municipales, ¿no? Y presentar una solicitud, por ejemplo, para que se le actualice su ficha urbana individual, porque estaba en todo el interés, en todo el derecho, ¿no? La persona, ¿no? Quien era, pues, ¿no? Un administrado más, ¿no? Una persona que paga árbitros para que pueda, pues, solicitar que esa información se le mantenga en constante actualización, ¿no? Entonces, uno hoy en día, lógicamente, puede hacer ese tipo de gestiones, ¿no? En que se le pueda, ¿no? Tener actualizada esa información. Luego, esto también se dio que un año más tarde, entonces se empezaran, ¿no? A crear políticas, ¿no? Algunos lineamientos catastrales, ¿no? Derivados del marco del Sistema Nacional de Catastro Predial, y se empieza pues a delegar la administración, ¿no? De la base de datos catastrales a quienes, a COFOPRI. ¿Por qué? Porque aquí es donde COFOPRI, ¿no? Por intermedio del Sistema Nacional de Catastro Predial, por el SNCP, se empieza a convertir en la Secretaría Técnica del SNCP, ¿no? Entonces, no deja sus funciones, pero se convierte en parte integrante de este Sistema Nacional de Catastro Predial. ¿Derivado por quién? Por esta resolución, la 002 en el 2008, respectivamente, y también por Consejo Nacional de Catastro, ¿no? Y a esto, importante, el por qué en este mismo año también se crea, ¿no? Y se designa para algunos trámites, por ejemplo, registrales, para cuando pues el administrado no requiriera pues no sanear bajo la ley de catastro, bajo la ley 28294 en registros públicos, pudiera utilizar, ¿no? Un cuadro, ¿no? Con un rango de tolerancias catastrales aprobado también por resolución ministerial 001 en el año 2008, que se designa en ese año la primera aprobación de un cuadro de rango de tolerancias catastrales, y donde en ese cuadro de rango de tolerancia catastrales, ¿no? Lógicamente, se aplicaban para los casos cuando, por ejemplo, hablábamos, pues, ¿no? De un tema de rectificación de área, linderos, o por un tema de un problema de superposición que podía haber, ¿no? De mi predio al predio contiguo, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿no? Se llevaba a cabo nos estaban dejando el Sistema Nacional de Catastro Predial una disposición para nosotros como contribuyentes administrados a acogernos, ¿no? A un cuadro de tolerancias, porque habían pues un cuadro de tolerancias donde se designaban para tanto, había una disposición para predios urbanos y otra disposición para predios rústicos. Entonces, importante, ¿por qué? Porque esto, ¿no? Iba a ayudar mucho para algunos procedimientos de saneamiento, y saneamiento pues de terrenos, ¿no? Como también saneamiento de predios, ¿no? No necesariamente construidos al 100%, sino que de repente estaban cercados, ¿no? Algunos de manera pues total, algunos de manera parcial, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esto lógicamente iba a servir, ¿no? De gran ayuda, y ha seguido sirviendo hasta la fecha pues de gran ayuda para el uso, no solamente pues, ¿no? Para algunos procedimientos donde administrados pues contratan, por ejemplo, a verificadores registrales o verificadores catastrales que están inscritos en el registro, ¿no? De verificadores de registros públicos, ¿no? Y que ellos, lógicamente, no dentro de sus funciones, pues saben cuál es el empleamiento de ese tipo de cuadro de tolerancias catastrales, ¿no? Pero también iba a estar al alcance de los administrados en poder saber, ¿no? Que podía en cualquier momento, pues, acogerse a esto si que fuera así la situación, ¿no? Y poder evitarse, ¿no? Temas de juicio más adelante, ¿no? De que de repente no se llega a conciliar, ¿no? Un tema de un saneamiento catastral, ¿no? Donde quiero recuperar, pues, la parte que me corresponde, pero no puedo conciliar, quiero vender, quiero comprar esa parte, ¿no? Que total que tenía más área la que estaba registrada, o tenía menor área de la que está registrada y quiero recuperar esa área. Entonces, ese tema de vinculamiento, ¿no? Entre lo que veíamos pues físicamente versus lo que de repente podía no tener congruencia con lo que veíamos inscrito, ¿no? En los registros públicos. Entonces, el Sistema Nacional de Catastro Predial empezó pues, ¿no? A decir, ok, estos lineamientos que vamos a diseñar
con las disposiciones que vamos a poner en nuestro reglamento de la ley 2894, va a servir casualmente para dejar bien claro, ¿no?, el por qué se va a, o por qué va a ser necesario que se añada a la ley 2894 esta ley 27755 que decíamos, ¿no?, por el vínculo del sistema registral, ¿no?, dentro del sistema pues catastral, ¿no? Entonces, a esto ya luego también un año más adelante, no se crea propiamente pues una estructura de datos alfanuméricos, ¿no? Para lo que era pues data catastral urbana, ¿no? Eso se aprueba, ¿no? Bajo esta directiva de la 001, ¿no? En el 2009, ¿no? Y era ¿por qué? Porque dejaba pues algunos indicios, algunos alcances para los casos que cómo iba a ser esta sistematización de datos alfanuméricos, que esta información era netamente información del titular, del predio catastral, ¿no? Y cómo es que esa información eh, iba a estar, ¿no? Escrita, ¿no? Dispuesta en lo que era, pues, esto, pues, ¿no? Estos formatos o instructivos de las fichas urbanas, ¿no? Entonces, había un vínculo de una serie, pues, ¿no?, de directivas, resoluciones ministeriales que se aprueban en conjunto para que pues se pudiera tener un mayor uso, ¿no?, de la información, ¿no? Y que también los entes, pues los funcionarios públicos correspondientemente también pudieran pues orientar, ¿no?, en algunos procedimientos a los administrados, ¿no?, a sus contribuyentes. No era necesario poder también hacer esto. En su momento, ¿no?, algunas municipalidades pues elevaron, ¿no?, algunas charlas técnicas para que también pues los administrados pues supieran de esta información, ¿no? Como también o internamente algunos funcionarios también ¿no?, llevaban a cabo algunas charlas técnicas, capacitaciones, ¿no?, respectivamente para el uso de esta información, porque lógicamente para muchos, ¿no?, obviamente esto era algo nuevo, ¿no?, y que se tenía pues que acondicionar, ¿no?, a la realidad, a la coyuntura que se estaba viviendo con respecto pues al adolecimiento del mantenimiento de información catastral, ¿no?, en nuestro ámbito, en nuestro territorio nacional. Entonces, esto se tuvo que dar sí o sí, ¿no? De alguna manera, y esto sirvió, ¿no?, para darle también la responsabilidad al tema, ¿no?, en sí, ¿no? Entonces, también en el mismo año 2009, ¿no?, también se aprueba, ¿no?, el primer formato de hoja, ¿no?, informativa catastral, por ejemplo, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con que esta hoja informativa catastral finalmente iba a ser el resultado siempre y cuando un resultado, un documento que lo expedía la misma municipalidad, siempre y cuando los predios se encuentren ubicados, ¿no?, en ámbitos donde ya habían pasado por procedimientos de levantamiento de información, ¿no?, tanto gráfica como alfanumérica, ¿no?, por datos del titular. Entonces, tan solamente este formato de esta hoja informativa, ¿no?, también luego se incorporó en los procedimientos derivados de la Ley de Procedimientos Administrativos y se actualizó en los famosos POSTUPA, ¿no?, en los famosos textos únicos de procedimientos administrativos, para que el administrado pues, pudiera, ¿no?, gestionar, ¿no?, la emisión de su, casualmente, de su hoja informativa catastral, como también eso se llevó a que más adelante los administrados pues, puedan gestionar, ¿qué cosa? No solamente su hoja informativa catastral, sino su plano catastral en instancias municipales, ¿no? Y no tengan que pedir ayuda aquí en Alicele para que también, si bien es cierto, esta entidad también, ¿no?, por sus funciones, porque tiene una ley de organizaciones y funciones también, están en la condición como ente, ¿no?, catastral, ¿no? Más no lo hace el IGN, pero sí el ICL, y que pueden también ellos emitir un plano catastral, ¿no?, probablemente pues, ¿no?, pudiéndolo hacer, ¿no?, en instancias municipales, siempre y cuando la municipalidad, pues, o tu municipalidad, tu jurisdicción, pues, tenga esa información actualizada, pues, pudiera, ¿no?, en este caso, emitirte un plano de ese tipo, ¿no?, y pudiera emitirte, pues, una hoja informativa catastral, y si no, tendrías que gestionarla, ¿no?, porque es así, ¿no?, el procedimiento, pues, demanda que hay algunos procedimientos administrativos que lo que te indiquen en los famosos TUPAS, pues como administrados tú te puedas acoger a ellos, ¿no?
Entonces, de alguna manera u otra, esto, ¿no? También se llevó a cabo, ¿no? Para incorporarse dentro de estos famosos pues tupas, ¿no? Donde tenías que pagar un derecho, ¿no? Para que se te pueda, y donde puedes, ¿no? Hoy en día, como vuelvo a mencionar, ¿no? Hoy en día puedes pagar un derecho para que se te pueda emitir esta hoja informativa catastral, ¿no? Entonces, pero que solamente esto era posible, vuelvo a mencionar, ¿no? Si es que en la municipalidad respectiva esa información había estado pues levantada, ¿no? Respectivamente, ¿no? Sus datos tanto gráficos como alfanuméricos, porque si no, no se podía emitir esto. Y tan solamente quienes estaban en toda la autoridad de poder gestionarlos. En algunos casos la normativa de la ley 28294 incorporó una famosa modalidad, ¿no? Llamada pues la modalidad de verificadores catastrales, ¿no? Así como existe la modalidad de verificadores registrales para los actos inscribibles de registros públicos, para lo que es saneamiento físico legal. Pero aquí la ley 28294 dijo, a ver, si registros públicos puede tener, ¿no? A su, ¿no? A su presidente, ¿no? Que es el verificador registral, para que pueda tomar las riendas, ¿no? De un procedimiento, de un acto o derecho registral. ¿Por qué no puede darse, ¿no? El uso del empleamiento de una modalidad de verificador catastral propiamente, ¿no? Para que trabaje conjuntamente con la ley 28294. Y fue así, ¿no? Y quiere decir que en algunos casos las municipalidades, y por normativa, por la ley, por esta ley, solicitaban que algunos expedientes, ¿no? Sean netamente, pues la municipalidad solamente los visaba siempre y cuando estos contenían la firma de un verificador, pues, catastral propiamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, entonces, también no es que yo quiera incorporar mi predio dentro, ¿no? A una zona, pues, catastrada, así nada más por así, no, tiene que haber, pues, un especialista detrás quien vaya pues a expedir, ¿no? De repente yo como ministro voy a ingresar el expediente, pues, ¿no? Donde de repente me piden, bueno, ¿no? Mi plano de linderación, ¿no? El lindero de medidas perimétricas, conjuntamente con su plano de localización, ¿no? Con su cuadro de coordenadas GUTM, ¿no? Georreferenciada a la red geodésica, ¿no? Nacional, ¿no? Pero yo como administrado no puedo firmar esa información. ¿Qué me dice la ley 28294? Para esos fines, luego se empezó a disponer, ¿no? De un profesional de ese tipo por intermedio de esta modalidad para que su firma pues avalara y la municipalidad recién con esto pues pudiera avisar esta información, ¿no? Entonces fue así directamente como es que se dio este tipo de implicancia, ¿no? Este tipo de situaciones, ¿no? Directamente. Y luego, más adelante, un año más tarde, ¿no? Ya se crea, y por esta resolución, la 001, ¿no? En el 2010, respectivamente, se crea la guía, ¿no? Del Código Único Catastral. Importante también, ¿no? Porque no quiere decir que en estas pues famosos primeros manuales, ¿no? Donde contenían, ¿no? Los formatos instructivos del uso del llenado de las fichas urbanas catastrales, ¿no? Iban a estar contenidos, ¿no? El tema de la guía, ¿no? Del Código Único Catastral, no, se designó posteriormente, obviamente años más tarde, ¿no? De este instructivo, se generó esta guía, ¿no? Tipo instructivo para poder entender, ¿no? Y que los funcionarios que podían, por ejemplo, trabajar dentro del área, ¿no? De catastro o del área de planeamiento urbano y catastro pudieran hacer uso de esta información, ¿no? Entonces, es instructivo que decía, perfecto, finalmente como institución, ¿no? Como funcionarios públicos vamos a hacer nuestro procedimiento de linderación y empadronamiento, ¿no? O de lotización y de manzaneo, ¿no? Por sectores, ¿no? Sectores que ya estén catastrados, perfecto. Pero sectores que ya tengan su levantamiento de información gráfica y alfanumérica, perfecto, vamos a poder en las fichas, ¿no? Respectivas,
¿no? Para el levantamiento alfanumérico vamos a generarles qué cosa, ¿no? Vamos a poner información, ¿no? Del número de manzana, del número de lotización, ¿no? Vamos a ingresar datos como, por ejemplo, sus numeraciones, ¿no? De sus puertas respectivamente, sus puertas principales, si tienen puertas secundarias, ¿no? Puertas posteriores, ¿no? Entonces, todo ese trabajo de procedimiento de linderación y empadronamiento, perfecto, ¿no? Empezaban a designarse qué cosa, ¿no? En estos famosos pues manuales que nos empezaban a dar, ¿no? Como tipo guías, cómo iba a ser ese procedimiento para tener, ¿no? Y obtener nuestro código único finalmente pues catastral, ¿no? Nuestro famoso pues CUC. Entonces, por eso que el Sistema Nacional de Catastro Predial nos dejó, ¿no? Esta resolución, respectivamente. Lógicamente acá tampoco se quedó atrás, ¿no? El tema, pues, del reglamento, ¿no? Por la modalidad, ¿no? De verificador catastral que decíamos, ¿no? Que el Sistema Nacional de Catastro Predial dijo, pues, ¿no? A ver, vamos a crear un reglamento muy aparte de que vamos a disponer de unos artículos donde vamos a mencionar dentro de nuestra ley y de nuestro reglamento, ¿no? La disposición o el trabajo que puede hacer dentro de esta ley un verificador catastral inscrito, obviamente, a registros públicos, pueda también tener un reglamento que nosotros como sistema vamos a diseñar, vamos a crear para ellos. Y fue así, ¿no? Conjuntamente con el Consejo Nacional de Catastro se aprobó oficialmente, ¿no? En el 2010, ¿no? El primer reglamento para el índice del verificador catastral. Importante, porque luego esto conllevó a qué cosa, ¿no? A que luego más adelante, ¿no? Las personas, los profesionales, ¿no? Que querían, ¿no? Formar parte, ¿no? De este registro, ¿no? Adscrito a registros públicos, ¿no? Y que puedan estar, no formar parte de este índice de verificadores, pues para ser parte, ¿no? O para ser, ¿no? Verificadores catastrales, tenían que pasar por un examen que tenía que hacer una institución. ¿Y cuál era esa institución, ¿no? Que daba acceso a este examen, que normalmente es uno casi anual? Era pues el Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Y que necesitaba, pues, ¿no? De que este profesional en catastro, pues, tuviera múltiples capacitaciones en cuanto al tema catastral, capacitaciones en cuanto al tema de la ley 28294, ¿no? Pudiera acreditar eso en constancias, como también pudiera acreditar esto en cuanto a su trabajo, de repente, ¿no? El desarrollo profesional, laboral que hubiera hecho, ¿no? Entonces, este, era la importancia, ¿no? De que también, perfecto, no era así nada más por así, y no registrar, hacer un pago y ya, y me escribo, ¿no? Para el caso de los verificadores catastrales, era pues otro procedimiento, ¿no? Y tenían que dar un examen que lo aprobaba directamente el Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Un examen virtual y que automáticamente pues te salía, ¿no? Tu nota y te decía si es que lo habías alcanzado pues el puntaje, ¿no? Máximo, ¿no? Respectivamente, ¿no? Entonces, esto no se dio casualmente con la aprobación de este reglamento de índice, donde se empezó a dejar una serie pues, de disposiciones específicas para o dejar ¿no? claro cuáles iban a ser las funciones del verificador ¿no? Catastral dentro ¿no? del registro ¿no? de índice de verificadores, y donde también dentro de ese mismo reglamento pues se le designó cuáles iban a ser pues, sus sanciones, ¿no? Dentro del procedimiento, porque también de alguna manera u otra, pues hablar, ¿no? De un reglamento que casualmente donde designa funciones o las competencias de ese profesional, también ¿no? en algunos casos tenía que haber, ¿no? Una disposición donde el Sistema Nacional de Catastro Predial podía pues sancionar algunas malas prácticas, ¿no? De profesionales de este tipo. ¿No? Entonces, y luego, ¿no? Y en este mismo año también se crea, ¿no? La estructura de datos gráficos, ¿no? De la base o de la data catastral urbana, ¿no? En este caso, por resolución 005, ¿no? En el 2010 también, ¿no? Por el Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Y finalmente en el 2012,
¿no? Es que ya luego, ¿no? Se aprueba oficialmente, pues, estos manuales, ¿no? Manuales que dijimos que los podemos, pues, descargar, ¿no? Desde la página principal del Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Hizo manuales y directamente se dejó, ¿no? Escatimado como estos manuales de levantamiento catastral urbano y rural, como también llamados protocolos de actualización en el levantamiento catastral, mantenimiento, actualización catastral, ¿no? Importante, ¿por qué? Porque ya nos iban, ¿no? A tan solamente con el título diciéndonos, perfecto, y quiere decir que va a ser un manual que va a ayudar a que podamos, pues, mantener, gestionar, ¿no? Toda la información catastral, poder, ¿no? De repente aplicar, si queremos, ¿no? Los procedimientos metodológicos de este manual, o de repente darnos una idea para crear nuestros propios procedimientos metodológicos, ¿no? Como entidad generadora de catastro. Y fue así, ¿no? Volví a decir, en los antecedentes, cuando mencionamos no muchas entidades generadoras de catastro en nuestro ámbito local, regional, utilizaron lo indicado en este manual, ¿no? Algunos les sirvieron lógicamente de base algunos de estos manuales, pero en algunos casos no necesariamente tomaron la decisión, no la potestad de poder tomar estos manuales, sino en función de sus propios recursos monetarios, ¿no? Les sirvieron para que ellos pudieran designar en función de la misma organización, el mismo orden, pero algunos pues tomaron un tema de un procedimiento pues tradicional, ¿no? No aplicando con muchos estándares pues tecnológicos, ¿no? Que de repente iban a ser sumamente pues costosos, sino otros sí, no designaron algunos presupuestos fuertes, ¿no? Para poder tener la actualización de catastro, y no solamente la actualización para el levantamiento cartográfico, ¿no? De sus zonas locales respectivas, sino también para poder instalar, ¿no? En sus áreas de informática respectivamente, catastros virtuales, poder descargar programas como por ejemplo GIS, ¿no? GIS avanzado, GIS básico, ¿no? El sistema de información geográfica, ¿no? Y pues poder, mediante eso, pues poder tener, ¿no? Toda la información pues registrada, ¿no? Importante porque de eso finalmente pues podía actualizarse las fichas, ¿no? Urbanas eh, individuales, podíamos pues tener como resultado esto de aquí, ¿no? Entonces, muchas municipalidades sí tomaron, ¿no? Con la debida importancia esto, ¿no? Y algunos que sí trabajan de esa manera, ¿no? Entonces, es importante, lógicamente, hay algunos estándares donde no necesariamente entidades, ¿no? Lo trabajan pues de manera pues remota, ¿no? De manera pues virtual, sino también han utilizado otro tipo de recursos para trabajarlo pues a mano, ¿no? De manera pues tradicional, ¿no? Pero lo importante en este procedimiento es pues que esto se vea también de la manera que nos pueda simplificar más, ¿no? El procedimiento de levantamiento, ¿no? Entonces, a esto, ¿no? También era importante mencionar, ¿no? Con respecto a la modificación que se hace entonces a esto del reglamento 28 nivel 4. Y fue gracias a este decreto supremo, el 005 del 2018, ¿okay? Que era casualmente antes, ¿no? El decreto, el reglamento que se aprobó en el 2006, porque habíamos mencionado que la ley, inicialmente la ley 28.4 se aprueba en el 2004. 2 años más tarde, dijimos, se aprobó el primer reglamento. Pero de ahí la modificatoria a este reglamento fue gracias a este decreto supremo. Y esto fue en el 2018, que quiere decir que aún se trabajó desde el 2006 hasta el 2018, y donde se empezaron a partir del 2018 a hacer algunos ajustes, ¿no? Respectivamente con algunas definiciones. Y acá, por ejemplo, se empezó a incorporar en el artículo número 13 de definiciones la base de datos catastrales, ¿no? Acá se mencionó como este primer alcance para darle la importancia de vida, ¿no? Donde este iba a consistir en ese conjunto de datos tanto gráficos y alfanuméricos, ¿no? Que iban a describir casualmente cuál era el objetivo, describir estas características físicas, ¿no? Económicas, de otros estándares, pero catastrados, ¿no? Entonces, de alguna manera u otra, esta base de datos catastrales, ¿no? OBDC, ¿no? Lo iba a contener quienes, tanto
el ente del SNCP, no del Sistema Nacional de Catastro Predial, como también necesitaba esta base de datos catastrales, tener ¿quién? Las municipalidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente esta base de datos catastrales, esta BDC, iba a ayudar a poder crear este sistema de información catastral, este famoso SIC que hemos estado hablando desde la diapositiva número 1. Entonces, a eso también dentro de otras definiciones, lógicamente, se dispuso lo que era la cartografía catastral, ¿no? Probablemente cartografía, como también cartografía catastral. Pero el cual se iba a derivar de qué cosa, ¿no? De la elaboración de un conjunto de mapas, ¿no? Que podía ser, obviamente que tenía pues que representar, ¿no? Geográficamente, pues no todos los atributos pues de la Tierra tal cual como estaba, ¿no? Y que esto pues iba a reflejar, ¿no? Y iba a tener que ser ordenado, ¿no? Bajo algunas escalas, ¿no? Establecidas por quienes, por el Sistema Nacional de Catastro Predial, ¿no? Esas disposiciones estaban dentro del reglamento, ¿no? Y se volvieron a mencionar dentro de la modificatoria del reglamento de la ley. ¿No? ¿Y quién iba a ser el ente, quién iba a validar, ¿no? Esta información? Pues el IGN, ¿no? Importante, ¿por qué? Porque esta información cartográfica iba a ser la única que iba a servir como base para los levantamientos pues catastrales, para poder ubicar, ¿no? Para poder reconocer, ¿no? En ese procedimiento de levantamientos catastrales, ¿no? Y también para alguna manera u otra poder fortalecer, ¿no? El sistema de información geoespacial, ¿no? De alguna manera, porque ya luego esto se dio que más adelante se creara un famoso IDEC, ¿no? Una famosa plataforma, ¿no? De infraestructura, ¿no? De información geoespacial, ¿no? Para casualmente pues sostener esa información, ¿no? Que decía en en el reglamento propiamente de la ley 28294. Y luego se incorporó, ¿no? Otras definiciones, como por ejemplo plano catastral, ¿no? Donde se iba a representar, ¿no? Casualmente la gráfica, ¿no? De estos planos que podían estar elaborados, ¿no? Iban a contener obviamente esas especificaciones técnicas con su cuadro de coordenadas, ¿no? Respectivamente, ¿no? Y también en catastro de predios, ¿no? Vinculante a qué, ¿no? También hacer este inventario, ¿no? Físico, ¿no? Dijimos, ¿no? Donde también se iba a incluir qué cosa, características técnicas, ¿no? Sus usos, aspectos económicos, el tema de infraestructura, de obras de saneamiento, etcétera, equipamiento, entre otros, ¿no? Y ya luego el catastro multifinalitario, por el hecho que dijimos que hubo una transición, ¿no? En el sentido, ¿no? De llamarle inicialmente, de ser inicialmente catastro, a luego ser catastro de soporte, para finalmente con este chip que se cambia en el 2018, porque hasta antes del 2018, señores, esto pues aún era llamado pues catastro simplemente de soporte, donde se da este cambio para ser llamado hoy en día pues catastro multifinalitario, fue aquí y mediante o lógicamente no esta disposición, no del reglamento de la ley, ¿no? Y que se derivó casualmente a ser también un inventario no predial y que iba a ayudar, ¿no? Su objetivo era finalmente servir como instrumento de gestión para el desarrollo territorial, ¿no? Entonces, estábamos hablando de ya no solamente de un catastro de soporte, ¿del soporte de quién? Del sistema de información territorial, sino de ser un catastro multifinalitario porque su soporte ya iba a ser, no directamente el sistema, ¿no? El sistema territorial propiamente, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? El sistema integrado, ¿no? Territorial, ¿no? ¿Por qué? Porque iba pues a recabar información tanto social, ¿no? Tanto económico, etcétera, incluso hasta cultural, ¿no? Y que se iba a viabilizar casualmente por esta infraestructura de datos espaciales catastrales como el IDEC, que decíamos esto, que luego se materializó y también tuvo que haber un proyecto de ley que luego el Consejo Nacional de Catastro pues aprobó respectivamente. ¿Para qué? Para que se pudiera tener desde la parte catastral también la seguridad jurídica, no solamente desde registros públicos, que ahí pues cuando uno registra su proyecto en los registros públicos también tiene garantía institucional y seguridad jurídica,
pero también el Sistema Nacional de Catastro Predial dijo no, también desde la ley de catastro tiene que haber una seguridad jurídica e institucional del tema, ¿no? Y fue así. Bien, estimados, entonces nos estaríamos encontrando, ¿no? El próximo martes para continuar con la sesión, ¿no? Y poder pues seguir dando más, seguir mencionando más temas de estos. Bien, nos estamos encontrando entonces para el próximo martes. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces
Gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.